Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos de su reporte podcast Parte Médico. Hoy de nuevo con un capítulo sobre la situación general del COVID en Venezuela. Volvemos al tema del COVID y darles la bienvenida otra vez a su nuevo episodio semanal. Recordarles nuestras señas a través de donde nos pueden ver en YouTube. Ponen en el cuadrito de búsqueda Parte Médico Julio Castro y ahí caen a toda la programación o todos los capítulos y pueden compartir los links de los programas que les gusten. También estamos en Apple Music y Spotify. Pueden en el buscador también ponen Parte Médico Julio Castro, ahí nos encuentran. Recordarles también que todos los días a través de Radio Normal FM 99.9 Marisabel Párraga, 7 de la noche, todos los días está con los preview sobre lo que van en cada uno de los temas de toda la programación extensa de Mundo UR Digital a través de YouTube, y ahí van a ver todos los días con Marisabel, además de leer noticias, hablar de actualidad mundial, los temas de lo que van a hablar cada uno de la programación extensa de Mundo UR. Si te gusta en YouTube, puedes ver en el cuadro abajo la manito, darle a me gusta, puedes compartirlo, la flecha que va hacia allá, copian el link en sus redes sociales y lo comparten y se lo pueden mandar a sus amigos si les es útil o si les interesa este tema. Hoy vamos con un tema de nuevo, volvemos al COVID. Para este momento ya es obvio para la mayoría de los venezolanos que empiezan a saber de familiares, amigos, personas conocidas que vuelven a tener positivo de COVID. Y vamos a tratar de darle un poco de contexto a esto que está pasando, contexto internacional, pero también contexto nacional, qué sabemos hasta ahora de qué es lo que está pasando y algunas recomendaciones quizás reiterativas, que nunca lo son tanto, sobre qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Entonces, la primera lámina que quiero compartir con ustedes tiene que ver con lo que está pasando en Sudáfrica en este momento y puede explicar o puede darnos luces un poco de qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué Sudáfrica? Bueno, cuando vemos la primera lámina es que Sudáfrica, esta es la historia en casos de Sudáfrica a través de toda la epidemia desde marzo del 2020 hasta ahora. Fíjense que ya van por la quinta ola. ¿Okay? Esta es la quinta ola que está en este momento terminando y la cuarta ola que fue tan pronto como en enero, diciembre y enero del mismo año 2022. Esta es la brecha del año y lo que quiero decirles es que en este momento Sudáfrica, donde se identificó por primera vez la variante Omicron 2 con la subvariante BA5 y BA4, está ya finalizando. Y muy probablemente esto es lo que pasa en Venezuela. Y esto es lo que está pasando en buena parte del continente americano y de algunas partes como algunas zonas de Europa que empiezan a tener aumento de los casos de esta subvariante Omicron 2, BA4, BA5 y que está produciendo nueva característica o nuevo esquema de los casos. Y hay una primera conclusión importante relacionada con esto, es que mucho de la gente se pregunta por qué si tuve en enero Omicron me puede volver a dar. Ahora recientemente vamos a explicarlo a través de nuestro podcast de hoy. Vamos a ver la segunda lámina que nos da el contexto venezolano, ¿ok? En número de casos y en número de fallecidos desde que empezó la epidemia. Esta la hemos visto varias veces en el programa, pero siempre es importante saber de dónde estuvimos y dónde estamos ahora. El domingo de la semana pasada cerró con 871 casos, pero veníamos de menos casos las últimas 4 semanas anteriores. Tenemos que entender también las magnitudes. Hemos estado en casi 10.000 casos a la semana y estamos por 870. Más allá del número absoluto, es lo importante de la tendencia de lo que tenemos hasta ahora. La línea amarilla es el número de fallecidos y vamos a ver ya el foco. Esto es la misma de antes, pero desde febrero del 2022 hasta ahora. Llegamos a lo que se llama el nadir, el punto más bajo, 134 casos a la semana, a finales de abril, y fíjense cómo a finales de abril se mantiene una tendencia estable y las últimas 4 semanas tenemos un aumento del 50% de los casos de incremento semanal desde entonces. Y esto, de alguna manera, nos hace predecir o pensar que probablemente estamos en el inicio de la próxima onda pandémica en Venezuela y vamos a hablar un poco de la característica. Este es el número de casos que llegan a las emergencias de los hospitales. Esto no es la data oficial del ministerio, sino el monitoreo que hacemos los médicos a nivel nacional a través de la encuesta nacional de hospitales y vemos cómo
se refleja también en estas últimas 4 semanas una afluencia mayor de casos en las emergencias de infecciones respiratorias, que es lo que refleja esta lámina. Entonces, de alguna manera, esto es parte de lo que queríamos contextualizarlos hoy y pareciera no haber duda a estas alturas de que estamos entrando en la próxima onda pandémica, que en Venezuela sería la tercera o la cuarta, dependiendo de cómo veamos. La segunda onda pandémica en Venezuela, como vieron en el gráfico, fue muy ancha, muy larga, y probablemente ahí se juntaron dos ondas pandémicas. Pero pareciera que estamos entrando en una nueva onda pandémica. Lo que no podemos saber en este momento es cuán alta va a ser, o sea, cuánta cantidad de casos va a haber, cuán intensa va a ser el número de casos, ni qué proporción de casos, de esos casos van a ser casos severos o casos que van a requerir hospitalización, que diríamos han sido los grandes cambios que hemos visto en este año 2022 en el mundo. Y eso tiene dos perspectivas diferentes. La perspectiva de los casos, recuérdense, en Omicron 1 fue la mayor cantidad de casos en el mundo que hemos visto en la epidemia desde que empezó la epidemia en términos de número total de casos, o sea, la punta de la curva de casos de Omicron fue muy, muy alta, pero la cantidad de fallecidos no se correspondió al número de fallecidos proporcionales que teníamos anteriormente. Es decir, esta segunda vertiente, que es el número de fallecidos, que indica de alguna manera la severidad, fue bastante menor que en los otros brotes o en las otras ondas pandémicas. ¿Qué significa eso? Probablemente el impacto de la vacunación sigue siendo o es un elemento diferenciador en esta onda pandémica que en la anterior, pero es posible también que algún efecto que explique eso es que el virus, estas nuevas variantes, sean menos probables que produzca enfermedad severa o muerte. Pero eso todavía está por verse. Entonces, es importante que tengamos este gran contexto. Estamos entrando en onda pandémica. No podemos predecir cuán intenso va a ser, pero más allá de que sea muy alta o no tan alta, o muy mortal o no tan mortal, las medidas siguen siendo para el ciudadano, siguen siendo las mismas, porque aquí hay un tema de probabilidades que le quiero explicar a ustedes. Suponte que hablamos de Delta o de las variantes previas que habíamos tenido que tenían una mortalidad, suponga que se infectaban 1000 pacientes y de esos 1000 pacientes terminaban más o menos unos 80, que es alrededor del 10% hospitalizados, y de eso quizás unos 10 o 20 en terapia intensiva o muerte. Es decir, 10 de cada 1000 terminaban en terapia intensiva. ¿Qué pasa ahora con la vacunación? Que en vez de 10 de cada 1000 que terminen en terapia intensiva, van a terminar quizás 2 o 3. El problema es que esos 2 o 3 no podemos predecir quiénes son y quién nos va a hacer. Y dada la alta penetración de la vacunación que hay en otros países, que a pesar de que la persona tenga 3 dosis o 4 dosis de vacuna, hay un porcentaje pequeño de ellos que todavía puede tener enfermedad severa y terminar fallecido o en terapia intensiva. En particular, pacientes que tienen otras enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, o pacientes que tienen enfermedades debilitantes, cáncer, reciben quimioterapia o que son mayores de 65 o 70 años. Entonces, los vulnerables deben seguir teniendo medidas de precaución para evitar infectarse. Eso es un elemento importante. El segundo elemento importante tiene que ver con que esta variante pareciera tener una característica especial que llamamos escape viral. Es decir, una persona se infectó en enero y suponíamos que tenía anticuerpos por 6 meses y ahora resulta que se infecta en abril, en mayo o en junio. Ya tuvimos 2 casos interesantes hace un par de semanas. El primer ministro francés, Jacques Trudeau, se infectó a las 5 semanas después de la infección por Omicron. De la primera infección por Omicron tuvo una segunda infección por Omicron y el ministro de Salud norteamericano un caso parecido. ¿Okay? ¿Qué nos dice eso? Que esta variante de Omicron, la reinfección temprana parece más frecuente que en las reinfecciones previas, es decir, la capacidad de protección que dan los anticuerpos por Omicron 1 no se trasladan completo al Omicron 2 y pareciera que el fenómeno de repetición es más frecuente. Es decir, si usted le dio Omicron en enero o en diciembre, bueno, le puede dar de nuevo, así es que igual cuídese. Sí pareciera claro que en el escenario actual de este compromiso o este porcentaje pequeño de pacientes complicados y muerte, no pareciera que estuviéramos ante un escenario de cuarentenas estrictas como vimos en marzo del
del 2020. ¿Okay? Pareciera que por el camino que vamos, la mayoría de las veces lo que va a aumentar o va a disminuir son medidas de restricción del uso de tapabocas, del tema de los espacios cerrados, transporte público, zonas como hospitales y grandes aglomeraciones de personas, pero no pareciera que al menos con esta próxima onda pandémica, dada la información que tenemos, las cuarentenas, esas estrictas de todo el mundo metido en su casa, vayan a aparecer. Pero, de alguna manera, son decisiones de los gobiernos que toman sobre sus propios países dependiendo de la intensidad que hay en cada país. Que ha sido un poco variable. Como ven, la intensidad en Sudáfrica no fue tan importante comparada contra Omicron 1, pero empieza a haber una luz amarilla, sobre todo en los países europeos que tienen la información muy detallada, en particular el Reino Unido, Alemania, Francia y España en este momento, donde empieza a aumentar el número de hospitalizaciones. Y eso es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿Qué debo hacer si salgo positivo con una prueba de COVID en este momento? ¿Okay? Primero, el aislamiento, y lo voy a decir claro y tajante, debe ser por al menos 7 días. Olvídense que si los gringos dijeron con Omicron 1 que si 5 días, los datos posterior a eso se dieron cuenta que 30% de los pacientes en el día 6 todavía transmitían la enfermedad. Entonces, mantengan 7 días de aislamiento y si usted tiene una enfermedad que afecta su inmunidad severamente, es trasplantado, está en quimioterapia, tiene VIH, toma tratamiento inmunosupresor con esteroides, usted debe mantener inmunosuprimido 10 días de aislamiento. Claro que debemos mantener eso. Proteja a los vulnerables. Si en su casa hay una persona que tiene 80 años, un abuelito, que no tenga contacto con el infectado, que use el tapaboca, etcétera, etcétera, evitar los espacios cerrados. Cada vez entendemos mejor que los espacios cerrados, en particular cuando se empieza a acumular la gente, aumenta el riesgo de transmisión y evitar aquellas actividades que identificamos de alto riesgo, concentraciones como conciertos, sitios donde hay mucha gente por diferentes razones, empiezan a ser de nuevo zonas de riesgo o actividades de riesgo que debemos evitar. Una de las grandes preguntas, que quizás es la pregunta que más me hacen, si 3 o 4 vacunas. Creo que voy a tratar el mensaje más claro que puedo. Todos los venezolanos, niños o adultos, deberíamos tener 3 vacunas. Ese es el estándar de vacunación mundial en este momento. No importa cuál combinación usted tenga. Pfizer con China, China con Rusia, Rusia con China, Moderna con China, lo que sea. 3 vacunas, base. Lamentablemente en Venezuela, según datos de una encuesta que realizamos de hace un mes, solamente 16% de la población en ese momento tenía 3 vacunas. Debemos llegar ese número a 70% al menos. Es decir, tenemos una brecha importante que tenemos que avanzar sobre la 3ª vacuna. Sobre la 4ª vacuna, quizás la recomendación en este momento, eso puede cambiar en las próximas semanas, es que deberían recibir 4ª vacuna mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas. ¿Okay? Todavía no parece haber una indicación formal de 4ª vacuna para población general, grupos específicos y grupos de riesgo, pero deberíamos caminar hacia allá. Otra pregunta que me hace muy frecuente es que si me modifico el calendario de vacuna porque tuve COVID en enero. No, tener COVID en enero, en febrero, en diciembre o en abril no modifica el esquema de vacuna. Si usted no se ha puesto la 3ª vacuna, póngasela. ¿Okay? Independientemente que haya tenido COVID hace 2 o 3 semanas. Eso no modifica el esquema de vacunación. Vacúnese si tiene más de 6 meses de la última vacuna, el esquema clásico, póngase su 3ª vacuna. Otra de las cosas que nos preguntan, no, es que este COVID es diferente, porque el Omicron 2 es diferente. Dijeron que el Omicron 1 era diferente a Delta. En realidad no hay mayor diferencia en los síntomas. Los síntomas son exactamente los mismos. Si usted tiene un cuadro febril, malestar general, síntomas respiratorios o algún otro síntoma que no es claramente explicable por una causa específica, usted debe hacerse una prueba de COVID. Tenga el malestar que tenga, ¿ok? Hágase una prueba de antígeno. Y aquí un inciso particular. Ya con Omicron 1 supimos que las pruebas de antígeno tienen un porcentaje de fiabilidad menor con Omicron que con otras variantes. Es decir, si usted está en día 2, 3 de síntomas, se hace una prueba de antígeno y esa prueba de antígeno le da negativa, muy probablemente, y los síntomas son compatibles, usted debería aislarse y repetirse o un PCR en las próximas 48 horas o una nueva prueba de antígeno en 48 horas para verificar si usted lo que tiene es COVID o no lo tiene. Entonces, lo único diferente es que el porcentaje de positividad con antígeno es menor con Omicron que con el resto, que por el resto de las variantes.
¿Qué debo hacer si estoy positivo en mi casa? 1, aislamiento, lo repito, perdónenme que lo repita, pero es importante mantener la repetición porque me llama la atención que amigos que inclusive universitarios, inclusive médicos, no, que a los 3 días me voy a trabajar. No, no se vaya a trabajar usted, se quede en su casa aislado y vuelva al final del aislamiento. El elemento más importante para predecir las complicaciones en COVID sigue siendo medir la saturación. Si usted tiene una saturación mayor a 95%, persistentemente usted no tiene riesgo. Si la saturación empieza a bajar, usted debe acudir a recibir atención médica si baja de 94 o 95 persistentemente el saturómetro. Mucho más si usted tiene enfermedad cardíaca, tiene enfermedad pulmonar o tiene otra indicación. No se automedique, no use antibióticos. El COVID es un virus, no requiere antibióticos. Todavía sigue siendo muy común que la gente nos dice, no, estoy prueba de COVID, el médico me mandó X o Y antibióticos. Los antibióticos no funcionan para COVID, solamente deben tener indicación formal que usted tenga una infección por bacteria. ¿Qué síntomas son de alarma que debemos acudir al médico? No importa en qué día estemos, no importa que tenga saturación. 1, que aparezca dificultad respiratoria repentina, es decir, que yo para hacer una actividad que antes hacía normalmente, caminar al baño, caminar a la cocina, no la puedo hacer o estoy extremadamente cansado. Debo acudir al médico, se parece eso. 2, si hay alteraciones del sistema nervioso, empiezo a hablar cosas que no son coherentes, tengo un sueño excesivo, no soy capaz de llevar una conversación normalmente. Si aparecen estos síntomas, debo aparecer. Repito, si la saturación empieza a ser persistentemente menor a 94, debe acudir al médico. O si yo teniendo una enfermedad de base, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad inmunológica, presento una exacerbación de mi enfermedad de base, tengo dificultad respiratoria, tengo arritmia, tengo una tos incontrolable, la glicemia no se me controla, debo ir al médico. Recordar que en el caso de esta variante de Omicron hay una posibilidad real de reinfección temprana. Hay gente que puede haberse infectado hace mes o mes y medio y ahora vuelve a tener síntomas, tiene que volverse a hacer las pruebas. ¿Okay? Es muy importante esto porque quizás hay un elemento diferenciador en relación a las variantes anteriores, porque el pico anterior que tuvo Venezuela entre diciembre y enero habían pasado al menos 4 o 5 meses del pico anterior. Entonces podemos tener reinfección temprana y otra de las cosas es que ya los ingleses empiezan a notar y los surafricanos que están en invierno en este momento, en el sur del mundo están en invierno, coinfección de COVID con influenza, en particular en el hemisferio sur donde empieza a circular COVID en este momento y tenemos que ver cuál es el comportamiento de estas posibles coinfecciones. Importante, amigo, están subiendo los casos, no estamos exentos de transmitirnos. Si tiene síntomas, hágase una prueba, contacte a su médico, busque, identifique las señales de alarma, en particular en los más vulnerables. No banalice la infección, aíslese, el tiempo necesario son las medidas básicas que debemos seguir. Vamos a seguir estando pendientes del COVID durante mucho más tiempo y traeremos este update de cada uno de lo que pasa en Venezuela y en el mundo en relación a eso. Ya vamos a terminar, no me queda más sino despedirme, pedirles que estén muy pendientes, que nos sigan a través de las redes, a través de YouTube, Spotify o Apple Music. Compartan este podcast si les pareció interesante con sus amigos, le pueden dar a la mano de me gusta, pueden suscribirse en el letrerito rojo de suscribirme y les va a aparecer una campanita cada vez que tengamos un programa nuevo. Quedan guindados los programas en YouTube, pero igual los esperamos la próxima semana. Se les quiere mucho, los esperamos la próxima semana.